Hoy es viernes, día de preparación para el sábado. Viernes 8 de julio, lección número 2. Los crisoles venideros para memorizar. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primero de Pedro 4, 12 y 13. Querido Señor que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado en el período de prueba que nosotros pasemos sin negar al Señor en ningún lugar donde estemos. Es en tu nombre que pedimos poder para vencer todas nuestras malas inclinaciones, ya sean estas heredadas o cultivadas. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. El apóstol Pedro, uno de los 3 personas sufrientes de la Biblia, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5 y el versículo 10, leemos: Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Surge la primera pregunta: ¿por qué las personas inocentes sufren mientras que los impíos parecen prosperar? ¿Por qué personas que son fieles a Dios le vienen enfermedades terminales y otras personas que se pasan su vida fumando tabaco y drogas e inyectándosela y tomando alcohol duran más que muchas personas cristianas que son fieles? Y viene otra pregunta: ¿por qué muchas personas no reciben lo que merecen? Porque el que roba, ahora vemos que el que roba en el planeta es el que nadie lo persigue y lo aplauden. Y uno pregunta, si Dios permite todas estas cosas, ¿significa que Dios se deleita en la injusticia? ¿Por qué Dios no ejecuta su juicio contra los malvados si Él es un Dios de amor? ¿Por qué sus hijos sufren de los malvados siendo inocentes? Hermanos y amigos, la vida no siempre es justa. De hecho, a menudo no es justa. No siempre vemos justicia en nuestra sociedad. Pero recordemos, el mal y el pecado no reinarán para siempre, porque Jesús vendrá para recompensar a cada uno según haya sido su obra, dice Apocalipsis 22, 12. Y aparentemente, cuando una persona se convierte al cristianismo, lleva todas las de perder, porque sufre abuso de parte de su familia, como pasó con Jesús y sus hermanos. Sufre abuso de sus amigos y particulares, como pasó con Jesús y como pasó con Pablo y como pasó con Jeremías y como pasó con Pedro. Además, sufre humillaciones, sufre maltratos y en muchos casos hasta la muerte. Pero las personas que abusan del cristiano
también sufren sus consecuencias debido a que Dios ha prometido en Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Por tanto, todo el mal que se le inflige al prójimo, se le será devuelto al malhechor. Y esta es una ordenanza de Dios para contener el mal que hay en el mundo. Porque no nos vamos de este mundo sin pagar muchas de nuestras malas acciones, y después del milenio las pagaremos todas, una por una. También hay palabras del Señor para aquellos que sufren de parte del prójimo. En Romanos 12:19, que nos dice: amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y no importa a cuál bando pertenezcamos, tenemos por delante el sufrimiento. Y a usted le viene la pregunta: ¿pero por qué sufrimos? Bueno, después de que entró el pecado al planeta, traído por nosotros, no por Dios, sufrimos por nuestras decisiones equivocadas. Muchas veces se sufre por los pecados de otros. Por ejemplo, el contagio del COVID-19, hay mucha gente que fueron contagiadas y murieron. Sufrimos por las desgracias que ocurren en la vida, como usted va a cruzar la calle y le mata un vehículo, o tiene un accidente, un choque, o se cae de un árbol. Estas cosas producen sufrimiento. Y muchas veces se sufre con enfermedades y la muerte. Otras veces sufrimos por desgracias naturales. Un huracán destruye lo que tenemos conseguido con esfuerzo. Un tornado o un terremoto destruye una casa que nos costó toda la vida de trabajo. O las inundaciones nos dañan toda la siembra. O una sequía que nos daña la ganadería. Y mis hermanos, muchas veces también sufrimos por nuestros enemigos viciosos, por ejemplo, los ladrones, a través de asaltos, a través de robos, a través de violaciones, a través de crímenes, a través del secuestro, como pasa en algunos países del mundo. Es decir, al final sufrimos por el pecado en sentido general. Y no importa de qué bando estemos, estamos sentenciados a sufrir en este mundo. Pero Dios, atención, Dios nos va a recompensar de acuerdo a nuestras obras. Y Él celebrará un juicio justo y perfecto, donde no hay equivocación. Porque Dios juzgará no solamente las obras, sino también los motivos de esas obras. Por ejemplo, tenemos el caso del martirio. El martirio es la máxima ofrenda que un humano puede entregar a Dios. Y desde que el cristianismo fue fundado por Jesucristo, no ha faltado en esta tierra una persona que sufra por causa de ser cristiano. Y el mártir es una clase especial de persona. Tiene un espíritu o pensamiento especial. Su entrega a Dios, lo más grande que se le puede entregar, que es la vida, y su recompensa en el cielo será también especial. En Primeros Escritos, páginas 18 y 19, leemos: la pluma inspirada. En el trayecto encontramos a un grupo, eso es en el cielo. En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió
que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innumerable hueste de pequeños que también tenía un ribete rojo en sus vestiduras. Hasta aquí la cita. Según lo que acabo de leer, sus vestiduras son más resplandecientes que las de los demás redimidos y están adornadas por franjas rojas en las faldas de sus vestidos. Ellos, lo mismo que Jesús, logran comprender lo que significa ofrendar la vida por causa de la verdad. Qué sorpresa será para Esteban poder contemplar a su verdugo Saulo de Tarso, más tarde Pablo, vistiendo las mismas vestiduras especiales de un mártir. Y el espíritu de profecía dice que en el grupo de mártires que entre al reino de los cielos habrá una multitud increíble de niños que por su decisión de sus padres fueron ofrendados al cielo antes de negar el dulce nombre de Jesús. Cuenta la historia de la hermosa respuesta de la mártir Margaret Maitland, que dio a sus verdugos antes de morir en Escocia. Los verdugos habían atado a otra mártir a la estaca en las playas del mar, en medio de la marea alta y la marea baja. Los verdugos tenían la esperanza que cuando Margaret contemplara el sufrimiento y la muerte de su compañera, ella se aterrorizara y renunciara de Cristo y de su evangelio. Cuando los verdugos le preguntaron: Margaret, ¿qué es lo que estás contemplando? Ella contestó: estoy contemplando a Cristo sufrir en uno de sus amados hijos. Ella sabía que su turno era el próximo. Sabía que pronto moriría por las aguas del mar, pero también sabía que Cristo estaría con ella. Sabía que Cristo compartiría el sufrimiento con ella. Sabía que Cristo la sostendría en esos momentos difíciles de la vida, y así fue. Esta es la clase de fe que necesitaremos para los días finales. La señora White no se atrevió a preguntar a Dios de por qué sufría. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, páginas 479 y 480, ella escribió: escuchen, no me atrevo a preguntar por qué me has arrojado al horno, por qué he tenido que pasar por aflicciones una y otra vez. La respuesta me llega por medio de estas palabras: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13:7. Termina diciendo: los propósitos de Dios a menudo están velados en misterio. Son incomprensibles para las mentes finitas, pero el que ve el fin desde el principio sabe más que nosotros. Lo que necesitamos es purificarnos de todo lo terrenal, perfeccionar nuestro carácter cristiano para que seamos investidos del manto de la justicia de Cristo. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 479 y 480 de la Pluma Inspirada. El apóstol Pedro, uno de los tres sufrientes de esta semana, en 1 Pedro 3:13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Cómo es la pregunta que acabo de leer? Dice: ¿quién os podrá hacer daño? El versículo no está preguntando ¿quién os podrá hacer sufrir?
Porque es muy diferente que nos hagan sufrir a que nos hagan daño. Todos podemos sufrir. Y hay personas que nos pueden hacer sufrir, pero no nos pueden hacer daño. José, el hijo de Jacob, que estudiamos en el trimestre pasado, tuvo una vida de sufrimiento. Y vez tras vez sufrió de parte de sus hermanos, pero no le hicieron daño. Todas esas experiencias le ayudaron a José en su crecimiento emocional, anímico, espiritual, mental, hasta que se convirtió en el segundo hombre más poderoso del planeta de aquellos tiempos en el reino de Egipto. Pasó José de la pobreza a la riqueza, de la esclavitud a la libertad, de la cárcel al trono, de las cadenas al cetro. Pregunto, ¿sufrió José? Sí, sufrió mucho. ¿Le hicieron daño? No. ¿Por qué no le hicieron daño a José? Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28. Hermanos, esa es la gran verdad. A los apóstoles y a los cristianos de la Edad Media se les hizo sufrir mucho, pero no se les hizo daño. Ellos sufrieron torturas, ignominias, hambres, espada, falso testimonio, una vida sin honor, y muchos de ellos sufrieron muertes violentas. Pero en medio de todo ese sufrimiento, el mundo no les pudo hacer daño, porque fueron sostenidos por la presencia del Espíritu Santo. Porque en medio de las llamas se elevaban las más bellas melodías de alabanza y honor a Dios y a Jesucristo. Porque en medio de la mazmorra, la cárcel y el destierro tenían gozo, paz, alegría, como si estuvieran disfrutando en uno de los más suntuosos palacios de la tierra. Definitivamente, en la vida de un mártir hay mucho sufrimiento, pero no se le puede hacer daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente en medio del dolor canta frente a la hoguera. Ah, mis hermanos, Pedro lo azotaron fuertemente y dice la Biblia en Hechos que Pedro salió cantando y alabando el nombre de Dios. ¿Qué es lo que pasa en estas personas? Oh, mis hermanos, es que aparentemente el Espíritu Santo desconecta la mente del cuerpo. Y mientras el cuerpo sufre cualquier tortura, la mente se espacia en cosas o en los lugares más bellos del universo. Y entonces, al estar desconectados, mente y cuerpo, morían cantando, morían felices, mientras presenciaban impresionantes visiones, como pasó con Esteban en Hechos capítulo 7. Morían cantando, recitando hermosos textos bíblicos. Morían sonriendo, mientras podían contemplar a los ángeles asistiendo y haciéndoles compañía. Morían sostenidos por la presencia del Espíritu Santo. Y lo más importante es que morían con la más completa seguridad de obtener la vida eterna a la venida de Cristo en gloria. Cuando en Hechos 7 Esteban iba a ser lapidado, es decir, apedreado, nos dice la Biblia en Hechos capítulo 7 que estando Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, si leemos esto en el texto griego, ¿saben lo que pasó ahí? Que cuando Esteban vio a Cristo en visión, poco antes de morir,
dice que el Hijo de Dios se paró del trono saludando el martirio de Esteban. Así que está en el texto original. Cristo se paró del trono saludando el martirio de Esteban y alentándolo a una muerte segura de la victoria en el día de la resurrección, cuando su cuerpo se levantará del polvo de la tierra. ¿Entienden ustedes ahora, hermanos, que el mundo nos puede hacer sufrir, pero no nos puede hacer daño? Esteban murió contemplando a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y arrobado por esta experiencia no tenía interés y quizás ni tampoco sabía lo que estaba pasando a su alrededor. Y yo pregunto, ¿le hizo daño el mundo? No, para nada. Y más que eso, a pesar de esa muerte violenta, posiblemente tampoco sufrió. Y el espectáculo de la visión de ver a Cristo en el trono le permitió contemplar el Espíritu Santo, una sublime, un tan profundo y arrobador que lo que pasaba a su alrededor no tenía importancia. Es por esa razón que la experiencia del mártir es única. Y Jesús dijo, vosotros sois mis testigos, y la palabra testigo en el griego es mártir. Todos somos mártires de Cristo Jesús. Este estudio continuará mañana. No nos quejemos del sufrimiento. Hagamos como Esteban. Contemplemos la gloria de Dios. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube Ramón Romero e invite a otros. Estuvo con ustedes el profesor de teología Ramón Romero.